El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha sido elegido el evento cultural de referencia en Extremadura, al obtener el 80% de los votos de los panelistas de la comunidad, según el Observatorio de la Cultura 2024, que se ha presentado por la Fundación Contemporánea en el Teatro Albéniz de Málaga, donde además el certamen ha sido declarado como el tercer festival imprescindible a nivel nacional. En este mismo evento, la ciudad de Mérida sube un puesto hasta el 29 entre todas las ciudades españolas por su propuesta cultural. Esta es sin duda una magnífica noticia para la capital extremeña, porque además la cultura también es economía y genera empleo de forma directa e indirecta. Hoy ponemos en la picota al Festival de Mérida como referencia regional y nacional. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada, la última de la semana, en la que vamos a abordar los principales asuntos que nos depara la actualidad de proximidad, también la autonómica, con la vista puesta en aquellas noticias, en aquellos acontecimientos que son más relevantes. Y para analizarlos informativamente y pasarlos por el tamiz de la opinión, tenemos con nosotros a Juan Viera. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. ¿Qué tal las lluvias? Bien, por Tierra de Barros? Demasiado. Bien, pero bueno, llega un momento en que... No estamos acostumbrados a tanta agua, ¿no? Hay que tener precaución con tanta lluvia, sí. Bueno, pero bueno, bien. Es bueno que llueva, positivo, es bueno que llueva. Claro. A ver si hombre, que los agricultores, viendo bien la agricultura, va bien también un sector muy importante en la región. La cuestión hídrica. Y sobre todo los pantanos, efectivamente, que tengamos también para regar y para beber. Importante. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, y yo sobre todo lo que tengo que añadir es que deseando que la gente... Que llueva ¿no? No, que llueva más no, yo estoy muy bien ahora, no, pero... Sobre todo que lo que hacen las previsiones del tiempo acierten un poco más, porque ha sido increíble. O sea, eso es más difícil que saber quién va a ganar últimamente unas elecciones. Totalmente. Lo que pasa es que cuando decían, cuidado porque hoy va a llover, bueno, va a caer la Mundial, no llueve, y supuestamente cuando no llovía es cuando cae la Mundial. O sea que no han acertado ni de casualidad. Entonces, por eso, lo único que he echado en falta saber realmente cuándo iba a llover. Pero aparte de eso... La verdad que la meteorología es una de esos fenómenos que siempre estamos atentos a ello, ¿no? Requiere, además, hay que decirlo, el interés de nuestros espectadores y tal. Nosotros tenemos una píldora siempre todos los días emitiendo el tiempo, ¿no?, que va a ser. Pero hay que decir que igual de plausible que es una predicción, hay que decir que falla mucho y que desgraciadamente se equivocan en ocasiones además muy importantes. No vamos a hablar de la Dana, que eso ya es materia aparte. Pero bien, vamos a hablar de lo que tenemos más cerca, como es esa noticia que ha trascendido. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se consolida como evento cultural de referencia en Extremadura, según el Observatorio de la Cultura 2024, presentado este miércoles por la Fundación Contemporánea en el Teatro Albéniz de Málaga, en esa gala que tenemos ahí precisamente en pantalla. El director del festival, Jesús Cimarro, recogió la insignia cultural que reconoce al mismo como evento cultural más destacado de la región. Este reconocimiento se ha logrado tras cosechar el 80% de las menciones de los panelistas de la comunidad de Extremadura que han participado en el observatorio, consolidando su posición, ya que el año pasado obtuvo el 68,4% de las mismas. De este modo, el certamen vuelve a estar un año más en la primera posición en el ranking como evento cultural más valorado de la región, por delante del Hospital Centro Vivo de Badajoz, el Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear de Cáceres, el Festival de Teatro de Cáceres y de RUL de artistas en el territorio, entre otros. El certamen emeridense también se mantiene en el top 5, en el top 5 de los festivales de teatro imprescindibles a nivel nacional, ocupando la tercera plaza. Y además el festival se sitúa en la parte alta del ranking nacional de instituciones y acontecimientos culturales, ocupando el puesto 26 de un total de 108 mencionados por los panelistas de toda España. El Ayuntamiento de Mérida también ha celebrado que la propuesta cultural de la ciudad vuelva a destacar, dice, en todo el país. En este mismo evento, la ciudad y su propuesta cultural
ha dicho vuelve a destacar a nivel nacional al subir un puesto en el ranking nacional con respecto al año anterior, ocupando el número 29 de todas las ciudades españolas. Miguel, ¿cómo lo ves? Hombre, pues muy bien, ¿no? Un poco obvio también, no quiero pecar de chauvinista. Eso, de chauvinista o de chulo, pero, hombre, yo creo que a la vista, o sea, salta a la vista, por lo menos a nivel extremeño, que el Festival de Teatro, nuestro Festival de Teatro Clásico, es un referente. Solamente hay que ver que hay gente que venga exclusivamente aquí con 40 grados a ver una obra de teatro. Tiene mucho mérito. Desde luego que sí. O sea, yo creo que eso habla muy bien del festival y claro, y yo por eso también ahora que acabó este lunes la Feria Internacional del Turismo, hombre, yo por eso me sorprende que en el anuncio hayan tenido que venir gente de una chirigota de Cádiz a promocionar Mérida, teniendo en cuenta que gracias, que desde luego contamos con afortunadamente, con un certamen de teatro que es que habla por sí mismo. O sea, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y casi internacional. Entonces, tener que recurrir a gente de Cádiz para que promocione una ciudad que no hace falta, desde luego, ningún tipo de ayuda externa para que se promocione, me parece, desde luego, sorprendente. Pero quitando eso, desde luego, hombre, que se reconozca desde luego el buen hacer que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en este festival, hombre, pues siempre es de agradecer, yo creo. Juan. Sí, bueno, yo lo que ratifica un poco lo que dice Miguel en cuanto a la valoración tan importante que se hace a nivel nacional e incluso dentro de la comunidad del teatro clásico y bueno, y sobre todo en los efectos que tiene de cara a la atracción de público y todo lo demás que viene del exterior y remachar nuevamente lo que otras veces hemos dicho aquí, que todo eso tiene unas contraprestaciones que influyen en la población que el ayuntamiento también debe mejorar. O sea, al igual que se atiende a potenciar todas estas actividades culturales que son muy importantes para Mérida por su significación económica, política, de referencia para el gobierno, también tener en cuenta que toda la atracción de público pues tiene unos efectos en la carestía de la vivienda, en la carestía del comercio y que bueno, que eso de alguna manera afecta a los sectores populares más débiles económicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que también compensar ese tipo de cosas, ¿no? Que está muy bien una cosa, pero tampoco olvidar la otra, ¿no? En esta vida todo es integral, ¿no? Todas las cuestiones están relacionadas unas con otras, ¿no? Pero bueno, es muy positivo el asunto, ¿no? Tal y como ha dicho Miguel. Bueno, santo y seña, indudablemente es el Festival de Mérida y en ello hay que felicitar al director del festival, que es Jesús Cimarro, del que por cierto está pendiente de la renovación o no, de nuevo por otros 2 años del contrato de gestión de la dirección artística de este certamen, que lo ha situado, esto hay que decirlo, en los puestos más altos a nivel nacional. Que el Festival de Mérida es el evento cultural más importante de Extremadura, yo creo que es una obviedad. Sin duda, sin duda. Es una obviedad, ¿no? Pero que sea el tercero a nivel nacional de los imprescindibles, eso sí también es muy importante, ¿no? Es muy importante, es lo que efectivamente. estamos comentando, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar otra vez del tren, señores, porque hay novedades en torno a las solicitudes que en este caso la Junta de Extremadura ha hecho al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pidiendo una conexión ferroviaria que enlace la línea Mérida de los Rosales con la línea Badajoz-Ciudad Real. Un ramal de 16 kilómetros próximo a la terminal ferroviaria de Espacio Mérida, con la que se conseguiría una mejora importante en el tránsito de mercancías peninsular y regional, ofreciendo un recorrido alternativo al trayecto Sevilla-Manzanares. De esta manera lo ha expresado este jueves el consejero del ramo, Manuel Martín Castizo, durante la celebración del foro Corredor Atlántico Mediterráneo, al señalar que la conexión Badajoz-Ciudad Real es un reto urgente a resolver. Bueno, nada nuevo bajo el sol en principio, ya que evidentemente hay que darle salida a esa terminal ferroviaria de mercancías, que yo no sé si se sigue construyendo o no. Se empezó a construir en la anterior legislatura, pero no sé si está terminado o no está, o cómo está. Yo sé que la de Badajoz sí está ya terminada, pero esta de Mérida aún no ha trascendido, o al menos no se ha inaugurado.
También es verdad que si tú inauguras la terminal, pero no tienes la salida de la línea ferroviaria a esa línea, esa conexión tan importante como es la de Badajoz Ciudad Real, que nos conecta con Valencia y con su puerto, pues de poco sirve, ¿no? Miguel. No, está claro, ¿no? Es tal cual lo que has dicho, Fran. Y aparte también, es que claro, te pones a ver cómo está distribuido el mapa ferroviario de España, no solamente en transporte de personas, sino también de mercancía. Claro, te das cuenta que es que por esta zona está completamente desaprovechado. Entonces, ya, a ver, que el tren tiene que ser un servicio público, eso lo sabemos todos, y que cuando un servicio público, o sea, siempre lo hemos hablado, lo hemos comentado muchas veces, no tiene que responder únicamente a oferta-demanda, porque al final es un bien que los ciudadanos tenemos que tener. Pero es que aquí encima, es que aquí no hay justificación para hacerlo. O sea, al final es que aquí está teniendo una retribución económica encima. O sea, es que no. Esto tendría que ser algo algo de muchísima, no sé, urgencia a resolver, creo yo. Y desde luego el hecho de que no se esté haciendo, de que no se haga o que no se haga el esfuerzo suficiente porque esto salga adelante, me parece sorprendente. Pero bueno, veremos a ver. Yo al final es que, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Es la historia, el otro día, o sea, nada nuevo bajo el sol. Otro día más, echando, o sea, a ver si es la Junta, tiene la culpa el Gobierno Central la Junta, y así, de tira y afloja, donde al final, desgraciadamente, somos los ciudadanos los que nos quedamos muchas veces sin prestaciones. Pero bueno, vamos a intentar ser optimistas, a ver si por una vez sale esto adelante y nos podemos beneficiar todos de esta nueva red, de esta nueva infraestructura ferroviaria. Son 16 kilómetros que en principio no debiera suponer un coste desmesurado en un tramo llano de conexión de esa terminal con la línea. Sí, ¿no? Y además eso, que si se desarrolla el polígono industrial y hay... ¿Cuándo se desarrollará? Bueno, me refiero a Espacio Mérida, sí, ¿no? sí. Si aquello se promociona y, en fin, habrá que darle una salida, ¿no? Y lógicamente esta salida pues tiene que ser en la conexión con una línea ferroviaria que nos ponga en comunicación con el occidente, ¿no? Con la línea esta que va hasta Francia, ¿no? Hasta Barcelona y tal. Y bueno, yo creo que es una cuestión urgente, ¿no? Que se debe atender por parte del gobierno a estos 16 kilómetros, que tampoco creo yo tendrán su coste, pero dentro de los planes presupuestarios y de las cantidades que se manejan, por la influencia y por la influencia que puede tener para Extremadura, para nuestro comercio, pues debe ser una cosa importante, ¿no? Y se debería atender rápidamente, ¿no? Yo creo que sí, entre otras cosas, supongo que ese proyecto que se anunció y que está esperando realizarse, que es la fábrica de cátodos de batería que va a ir en Espacio Mérida, pues dependerá en parte también de que esa terminal ferroviaria esté lista, ¿no? Que tenga una salida, para tener ¿no? la salida de la mercancía, si claro. no. Haya salido antes, fijaros que como tenemos imágenes de archivo de Espacio Mérida, han salido la azucarera. ¿Quién recuerda la azucarera? Imágenes de la azucarera que la he visto ahí por el rabillo del ojo, en la pantalla. Eso ha quedado totalmente olvidado ya de manera definitiva, la azucarera. Y otras inversiones industriales que estaban programadas también, al menos yo no las escucho. No sé si me refiero a las fábricas que se querían poner en Navalmoral de la Mata y todo lo demás, ¿no? Eso está también en espera. Bueno, lo que sí, la única que se ha puesto en marcha, yo creo, de las anunciadas en los últimos años, ha sido la de Diamantes de Trujillo, que por cierto va a recibir, creo que son 85-88 millones de subvención pública de la Junta, de financiación pública, de aportación a la empresa, a este proyecto, y que ya está en periodo de pruebas. Ya presentaron la semana pasada precisamente el primer diamante sintético fabricado en esta factoría. Y hace poco tiempo escuché también que quieren poner 4 plantas de hidrógeno. El hidrógeno, la producción del hidrógeno es muy cara. Sí. Y parece ser que en países con suficiente desarrollo industrial y tal, pues están dejándolo por las dificultades que hay. Francia quería poner uno en África para traerlo directamente hasta Francia, ¿no? Y las dificultades por la carestía son muy importantes por el consumo eléctrico, porque tienes que producir la descomposición del hidrógeno, ¿no? O sea, del agua, perdón, la descomposición del agua. Y es caro. Ojo, que
posiblemente el hidrógeno sea el combustible del futuro, ¿eh? Sí, una vez que se Y que consigan- se ha insistido mucho en el vehículo eléctrico, pero al final creo que lo más rentable va a ser, si sigue la investigación por ahí, y todo apunta a que hay buenas noticias en ese sentido, el hidrógeno, el combustible, el sustituto de los combustibles fósiles. se necesita avances tecnológicos para que la producción de hidrógeno, la descomposición del agua, sea un fenómeno asumible económicamente por los países europeos, que son los que están a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Sí, porque yo creo que Donald Trump no apuesta por ello. No. No tiene mucha pinta. No tiene, ¿no? Bueno, entramos en materia política porque el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha calificado de positivo el acuerdo del Gobierno de España y de Junts para aprobar las medidas sociales del decreto Ómnibus por el beneficio, dice, que supone para los ciudadanos. Un acuerdo que ha comparado con el bloqueo de los presupuestos de Extremadura por el Gobierno de María Guardiola. En este sentido, Gallardo señala que el acuerdo alcanzado se contradice mucho con la política de Guardiola en Extremadura, donde el PP bloquea un presupuesto 24 horas antes de su debate, dice, y se cambia por un decreto que no ha sido negociado con los partidos políticos y que es insuficiente para las necesidades de la región. Para el secretario general de los socialistas es muy positivo que 224.000 extremeños vean, dicen, revalorizadas sus pensiones, que 72.000 trabajadores y trabajadoras de la región vean cómo sube su salario mínimo interprofesional, o que 74.200 ciudadanos de la región vean garantizado el ingreso mínimo vital. En su opinión, son medidas que merecen la pena, como las que permitirán a los jóvenes seguir disfrutando de la gratuidad del transporte, según ha añadido Gallardo en esa comparecencia. Un desayuno informativo celebrado precisamente a la mañana de este jueves. Después hablaremos del decreto Ómnibus, que tenemos imágenes de ahí del Congreso, pero respecto al tema de los presupuestos, ¿qué opinión os merece? El que se haya retirado, el que se haya emitido un decreto por parte del Ejecutivo Autonómico, que no se plantee como se preveía en un escenario de previsión, un adelanto electoral, toda esta situación en la que está Extremadura. Juan. Bueno, yo en primer lugar decir que lo que dice Miguel Ángel Gallardo, creo que las circunstancias políticas y las circunstancias económicas, las circunstancias sociales no hacen comparable políticamente una situación con otra, ¿no? Eso en primer lugar. En cuanto a la posibilidad de la aprobación de los presupuestos regionales, indudablemente hubiese sido necesario un diálogo entre el gobierno de María Guardiola y el PSOE. Parece ser que no ha habido negociación ni acuerdo de ningún tipo, ¿no? En todo caso, el decreto de medidas que quiere aprobar el Partido Popular mediante una especie de decreto ley, ¿no?, a nivel regional, son medidas específicamente, casi todas, ¿no?, por norma general, son medidas de carácter fiscal en el sentido de disminución de impuestos para favorecer las ayudas al alquiler, para favorecer la rehabilitación de viviendas, para favorecer las transmisiones de propiedades, de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son un conjunto de medidas fiscales que, desde mi punto de vista, pues no favorecen, desde luego, lo que es la inversión y el desarrollo extremeño, porque lo que hacen es favorecer a los bancos, porque el que más y el que menos, si ahorran dinero, lo que hace es meterlo en la banca, ¿no? Favorecer el negocio bancario, ¿no? Entonces, yo en principio creo que hubiese sido necesario un diálogo del Partido Popular con el Partido Socialista y con los demás partidos políticos, con Unidas de Extremadura, pero no solamente en la cuestión de las medidas fiscales estas que se van a aprobar en el Consejo de Gobierno, sino también en los problemas de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema tremendo en Extremadura y hay que darle una solución urgente, porque eso es una mancha de aceite que se va extendiendo y cada vez afecta a más personas, ¿no? Nosotros en Campamento tenemos diariamente se acerca un montón de personas con problemas el problema de la vivienda, ¿no? Gente que
que viven en unas condiciones precarias y todo lo demás. El problema de la dependencia. Hoy ha salido un informe, o ayer creo que fue, no sé, de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, en donde señalan que la dependencia, más de 7.000 y pico de personas mueren esperando la ayuda a la dependencia, otras 5.000 y pico de personas hay con la dependencia aprobada, pero no les llega la ayuda, etcétera. No, es un problema enorme. El problema de la agricultura, tenemos los problemas ahora del tomate y de la cereza en el norte de Extremadura, que son problemas que hay que resolver y de los que hay que dialogar y que, independientemente de que tengan un carácter empresarial, pero los partidos políticos, la política tiene que introducirse en ellos y tiene que buscar resolución, ¿no? O sea que yo creo que es necesario un diálogo global de todos los partidos políticos para buscar soluciones al pueblo, soluciones populares para las clases trabajadoras y la gente que más lo necesita actualmente en Extremadura, que el nivel de la pobreza pues crece, ¿no? Los datos del paro se ha hablado mucho de ellos, se han dado muchas valoraciones positivas, pero el problema es que la población activa en Extremadura disminuye continuamente, ¿no? La gente joven se tiene que ir fuera a trabajar, somos exportadores de materias primas sin añadir sin valor, sin transformación, a darles valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, seguiremos hablando ahora de las otras cuestiones, pero sobre esta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha presentado aquí, pero claro, a mí lo que más me llama la atención de todo esto, fundamentalmente, es la visión que tiene el líder socialista extremeño, ¿no? Que al final, después de todo lo que ha dicho Juan, con toda la razón del mundo, que son problemas que son endémicos de Extremadura, al final el único análisis es decir que pactar con Junts está muy bien y que poco más de que, bueno, María Guardiola mató a Chanquete, ¿sabes? O sea, básicamente, yo quería hoy, Fran, si me lo permites, he hecho los deberes y he traído aquí una imagen, que creo, a ver si se ve en cámara, es un cartel de las juventudes, porque ¿sabes qué pasa, Fran? Que yo muchas veces lo he comentado aquí en este programa y amigos, allegados míos incluso, me han llamado exagerado, se han reído de mí. Y tengo aquí eso, un cartel de las juventudes del Estat Català, que es el primer partido independentista de la historia de Cataluña. Es un partido que a día de hoy sigue existiendo, es el más antiguo que sigue existiendo. Se unió a RC en el 33, pero vamos, sigue existiendo. Y esto que tengo aquí es un cartel de las juventudes hitlerianas pidiendo a los jóvenes alemanes que se unan a, pues eso, las filas del partido de Hitler. Entonces, como podéis ver, las semejanzas son, es calcado. Sí, enseñan los dos. Sí, voy a enseñar los dos. Enseñan los dos. Aquí está. Al mismo tiempo. El de RC y el de... el de Estat Català y el de Juventud Hitleriana. Es una copia. Una copia descarada, pero no es casualidad, porque es que el fundador de Estat Català era gran admirador de Adolf Hitler y de su obra. Porque claro, estamos hablando de estos los años 20, todavía no había sucedido en las elecciones y había llegado al poder y había hecho todas las atrocidades que hizo Hitler. Pero independientemente de esto, lo que quiero decir es que se ha normalizado y se está viendo como algo progresista pactar con gente que no digo que los que estén ahora sean nazis, pero es que de ahí venimos. O sea, el origen del independentismo catalán es de la burguesía catalana, que precisamente lo que busca es el enriquecimiento de una parte burguesa de la sociedad, no busca el bien común de la ciudadanía. Entonces, cuando es Junts el que se ha visto que ha tenido en su poder en la legislatura de España, pues no nos extrañe que, claro, es que estas son las medidas que están. O sea, cuando estamos en manos de esta gente, nosotros como extremeños, claro, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para nosotros, no? Porque, por ejemplo, hace poco, creo que fue Puigdemont, dijo que las comunidades autónomas como la catalana deberían deberían tener los mayores más renta que las pobres como la extremeña. O sea, es que estamos hablando de eso. Ese es el problema. Que tal y como estamos aquí en Extremadura, yo creo que mucha gente con la que yo hablo esperaba un gobierno que es un golpe en la mesa, que reivindicase por una vez por todas los problemas que tenemos en Extremadura, que no son pocos. Y al final estamos viendo que el señor Gallardo lo único que hace es repetir como una cotorra el mensaje que viene de arriba. Y yo creo que los extremeños estamos un poco cansados, tanto a nivel
local como a nivel regional de esta cantinela. Yo creo que necesitamos de una vez por todas una persona que de verdad se interese por nosotros, por los ciudadanos de a pie, y menos por ver si consigue un asiento en Madrid o el beneplácito del líder de turno. Así que, y eso que quiere decir, o sea, a lo mejor he sido demasiado teatral en mi intervención, pero al final es eso, al final es que parece ser... Gráfica ha sido, cuando menos. No, pero al final lo que me da rabia, Frank, es que parece ser que la única extrema derecha que da rabia es con la que no puedes pactar, porque porque volvemos a lo mismo, o sea, solo hay que escuchar al señor Puigdemont la opinión que tiene de la inmigración, o sea, es que no dista mucho de la de Vox, y sin embargo, uno está muy bien pactar con él, y aquí no lo hemos normalizado, está todo muy bien, y sin embargo, el otro es un peligroso fascista. Que yo estoy de acuerdo que la extrema derecha es verdad que es una cosa, tenemos que tener mucho cuidado, es una cosa peligrosa, pero según parece ser, del color que tenga, hay algunas buenas y una mala, no sé. Bueno, Miguel, y tú a lo mejor no habías nacido cuando Arzayus decía lo del RH, ¿no? El RH positivo, famoso. Sí, bueno, yo indudablemente nos trasladamos a Cataluña, nos trasladamos al País Vasco, y en esas comunidades hay una comunidad explotadora, que es la burguesía catalana o la burguesía vasca de Neguri, del barrio de Neguri, y también hay un pueblo trabajador, un pueblo catalán, un pueblo vasco, una población trabajadora que sufre las consecuencias de la burguesía local de allí, que está representada en Junts o que está representada en el PNV, y de la burguesía nacional, ¿no? O sea que es una población trabajadora oprimida. La política y la idea que nos han transmitido pues a lo largo de los años ha sido un rechazo en general al pueblo catalán, un rechazo general a Cataluña, un rechazo general al País Vasco. Pero, este rechazo ha venido tanto del PSOE como del PP, o sea, de los dos pilares del sistema. ¿Por qué? Porque ha interesado políticamente, ha interesado económicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir liberándonos un poco del tema esta. Que ahora el PSOE, por motivos políticos, le interesa negociar con Junts, eso está más claro que el agua. Que sea burguesía catalana, que sea extrema derecha catalana, lo que sea, pero negocia. Lo mismo haría el PP, ¿no? Porque hemos visto estos tiempos atrás cómo Feijóo ha estado intentando acercarse, atraerse a Junts, ¿no? Al Puigdemont, ¿no? Ha intentado, a pesar del rechazo, pues tal, ¿no? O sea que es lo que hemos hablado muchas veces, el teatro y el circo de lo que es una democracia burguesa, ¿no? Ajá. Bueno, y sobre la situación en la región, porque después de que se retirasen los presupuestos por parte del Ejecutivo extremeño de la Asamblea de Extremadura, muchos presumíamos, incluso al día siguiente se oficializó una rueda de prensa de la presidenta María Guardiola, que podía preverse un adelanto electoral. Sin embargo, parece no va a ser así, evidentemente. En torno a esto, ¿cómo creéis que puede resultar? No digo el resto de la legislatura, porque hablar en estos momentos, en estos tiempos, de un plazo de ese tipo ya es larguísimo, sino de este año, si va a poder solventar o no la estabilidad que necesita para poder gobernar. No digo ya sin los presupuestos, pero sí en la Cámara con los decretos ley, con las leyes que tengan que sacar adelante. Hombre, yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque al final yo creo que el modelo que tenemos el modelo que tenemos ahora de política es muy diferente al que hemos tenido históricamente en España, que era completamente bipartidista. Entonces, claro, la sensación yo creo que tengo, Frank, es que es todo tan impredecible, macho, que es que incluso, o sea, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. O sea, el problema aquí es que yo creo que realmente los partidos no pactan, sino que están intentando, como está continuamente, coger al otro por el rabo, digámoslo así, y tener el control, ¿no? Entonces, claro, el problema es que a lo mejor hemos visto que socios de gobierno es complicado muchas veces llevarlos, porque, bueno, solo hay que ver el gobierno central, que muchas veces se tiran pullas entre sí, hablan algunos miembros del gobierno como que le echan la culpa a otros, como que con ellos no tienen nada que ver. Entonces, claro, yo creo que el problema es ese, que todavía no estamos, no diré que la democracia en España sea muy madura, pero sí yo creo que tenemos que cambiar la concepción de pacto, la cultura de pactos,
Y no es de ese tira y afloja continuo, sino de sentarnos en una mesa, tratar de ver qué necesita la ciudadanía y, bueno, cada uno con sus más y con sus menos, cediendo cada uno un poco, tratar de llegar a un acuerdo. Pero claro, el problema es que ahora, por ejemplo, Vox, los pactos con Vox, incluso con el PP, en Castilla y León, muchas veces ha habido muchos rifirrafes en ese sentido. Me acuerdo yo, por ejemplo, creo que hubo una polémica muy grande con el tema del aborto, si mal no recuerdo, que quería Vox, en la parte de Vox del gobierno no, estaba muy en contra y quería quitar cosas que ya estaban de la sanidad, ya impuestas en la sanidad. En Baleares también. En Baleares también, claro. Entonces, ese es el problema, que es todo como una sensación como de fragilidad, macho, de acuerdo, que claro, es que en cualquier momento parece la sensación que puede pasar cualquier cosa. De todas formas, ¿no creéis que quizás este caldo de cultivo político que se ha generado en torno a los presupuestos hubiera sido el resumen perfecto para adelantar unos comicios electorales, sabiendo que quedan 2 años y un poco más de legislatura, ¿no? Que no se ha llegado todavía ni siquiera al Ecuador, con las elecciones sí se llegaría al Ecuador, pero algo debe haber para que no se hayan convocado. Entre otras cosas, una de dos, o no les salen los números en las encuestas, o la radiografía que tienen en estos momentos de los sondeos es la misma que tenemos ahora y que no cambiaría nada. Sí, bueno, yo en primer lugar ya lo hemos comentado anteriormente. La dependencia. Lo digo porque el PSOE ha estado en un momento crítico en Extremadura, ¿no? Segunda primarias, desgaste político del líder que había sido elegido hace 8 meses, vuelve a someterse a prácticamente una crisis de partido, porque unas primarias es muy democrático y todo lo que queremos, pero genera tensiones en los partidos políticos, ¿no? Y está con el tema de la Diputación de Badajoz por el hermano de Sánchez, en fin, que está en un momento delicado en estos momentos. Sí, pero y si el PP no ha aprovechado, es porque yo creo que no le salen los números. Por encima, pero no sé, pero por encima de todo eso hay una cuestión importante que, como decía antes, ya lo hemos comentado, y es la subordinación que hay de la política extremeña a la política de Madrid. O sea, de los partidos políticos extremeños a los partidos políticos de Madrid. Y probablemente, en primer lugar, el diálogo, la resolución de los presupuestos generales, creo que aquí en Extremadura no se ha dialogado entre el PP y el PSOE porque desde mi punto de vista, son órdenes de Madrid, sin ánimo de despreciar a nadie, ¿no? Pero creo que son órdenes de Madrid porque imaginaros lo que supondría un pacto de gobierno aquí en Extremadura entre el PP y PSOE como ejemplo para Madrid, en donde hay un enfrentamiento radical ahora mismo y donde de alguna manera apretaría un poco las tuercas a Feijóo en el sentido de decir, mira, en Extremadura negocian y sin embargo aquí en Madrid no. Yo creo que esa es una cuestión a tener en cuenta. Y después otra cuestión es lo que estamos comentando, lo que comentabas tú, Fran, en el sentido de que el PSOE está pasando un periodo crítico, poco a poco creo que va recuperándose dentro de esa debilidad, se va recuperando y los análisis que en un momento determinado tenía el Partido Popular de convocatoria de elecciones, porque sé que se ha hablado del tema ese, se ha hablado de ese, de alguna manera el hecho de que esté habiendo esta recuperación del Partido Socialista, pues le hayan echado para atrás, ¿no? Creo que alguna cosa de estas debe ocurrir, ¿no? ¿Tu opinión? Hombre, yo desde luego es eso, ¿no? Yo coincido mucho con lo que hemos estado hablando. Sí, es verdad que al final, claro, sería muy gordo. Precisamente yo creo que, claro, algo ya decían mucha gente que Feijóo estaba muy mosqueado con María Guardiola, porque cuando empezó al comienzo de su legislatura, claro, estaba haciendo cosas que a Feijóo no le gustaban. Entonces, por eso se decía mucha gente que estaba muy enfadado. Entonces, pues, claro, si aquí hubieran pactado, claro, y a nivel madrileño no, pues claro, a lo mejor, si María Guardiola está todavía, a lo mejor no sé si bajo está siendo, no sé, no diría perseguida, ¿no? Pero bajo la lupa. Bajo la lupa, sí. De Feijóo, claro, si se pone a hacer algo que no debe, si da un paso en falso, claro, a lo mejor la siguiente legislatura veremos a ver qué pasa, ¿no? Si se elige a ella. Y entonces, claro, yo por eso creo que están intentando eso, no da ningún paso en falso. Puede ser, a lo mejor,
directamente, claro, hayan visto que han hecho algún sondeo y han dicho, no, es que no nos dan los números y ya está. Claro, puede ser alguna de estas cosas, pero vaya, yo creo que sí, yo creo que tiene algo que ver con eso. Con que, claro, si ahora mismo están las tensiones entre el PP y el PSOE están más acuciadas que nunca, si se ve que están pactando aquí en Extremadura, pero no sale la línea de partido que se marca. Yo veo al PP que últimamente, en estos últimos meses, sobre todo con la cuestión de los presupuestos electorales, le veo bastante bloqueado. Le veo políticamente bastante bloqueado sin... Al regional te refieres. Sí, a nivel regional está teniendo problemas con los problemas que comentaba antes. Ahora el problema de la universidad, que la gente de la universidad está diciendo que hay que financiarla y de hecho pues se están manifestando y exigiendo. Y bueno, pues está un poco bloqueado con los problemas sociales que se presentan y que se van a seguir presentando, porque la situación que está pasando Alemania, la situación que está pasando Francia con los despidos, el cierre de industria, la deslocalización hacia los Estados Unidos de empresas y todo lo demás, eso poco a poco está llegando ya a España, en donde se empiezan a presentar problemas importantes en algunas industrias, que se despide a gente porque las líneas de producción son excesivas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un bloqueo en todo ese tipo de cosas que tendrá que resolverlo. No puede ser centrarse única y exclusivamente en el tema de las cuestiones fiscales, ¿no? Bueno, se necesitan otras mientras políticas. Que en Extremadura se han prorrogado los presupuestos porque, como saben, no se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno, Junta de Extremadura del Partido Popular y Partido Socialista. Sin embargo, a nivel nacional, el Partido Popular ha anunciado este miércoles que votará en el Congreso a favor del nuevo decreto social del Gobierno acordado con Junts, que incluye la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la DANA, entre otras medidas. Han dicho que van a votar sí a esta rectificación por los pensionistas, los valencianos y los usuarios del transporte, que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece, según ha confirmado en un mensaje en la cuenta oficial de la red X del partido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha hecho eco de este mensaje y ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez. Dice que quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal. Por cierto, a todo esto, si alguien creía que Junts no iba a sacar algo de partido de Rondón al decreto ómnibus, hoy nos hemos enterado que vuelve a sacar partido, como siempre los catalanes, de cualquier negociación en la que se encuentra, en este caso con el decreto ómnibus, porque han anunciado que el mismo decreto contempla que el canal La 2 de Televisión Española en Cataluña va a emitir íntegramente en catalán. La portavoz de este grupo en el Congreso, Núria Nogueiras, ha explicado que las emisiones íntegras en catalán se producirán en un plazo de un par de años. Pues otra cosita más para Cataluña. Bueno, y también es la 2, ¿no? O sea, son los documentales del Serengeti en catalán y no, por lo menos no se han llevado más cosas de, yo que sé, de los trenes o alguna cosa ya que le... Ojo, que eso cuesta pasta, ¿eh? Sí, claro, sí. El doblarlo a catalán, o sea, toda la emisión que se produce en la 2 en castellano la tienen que doblar al catalán, digo, de la producción que hay, ¿no? Bueno, esto puede cambiar, si es en 2 años, también puede que eso que salga gratis con las inteligencias artificiales, que eso también es un... Ah, bueno. Pero eso es un melón también ahí. Con la China. Yo creo que esa es la educación y la cultura que nos han dado. Yo creo que Cataluña, con su lenguaje, su lengua y todo lo demás, debe exteriorizarlo y ¿por qué no? Hablar en catalán y todo lo demás. Que tiene 2 canales ya propios. Que tiene 2 canales en catalán ya. No lo sé si tiene TV3 y Canal 33. Son los 2 autonómicos y los 2 son en catalán. No lo sé si... Ojo, al contrario que los vascos, que la ETV1 emite todo en euskera, pero la ETV2 emite en castellano. Los catalanes no. Bueno, yo creo que... TV3 que hay que respetar... 33, que es como se llama, y toda la cadena de radio que es La Pera, porque tienen varias cadenas de radios públicas autonómicas, emiten todo en catalán. No sé las cadenas que o sea, hay, que tienen ya en catalán algo. Lo que sí creo es que si Cataluña tiene su lenguaje, el País Vasco tiene su lengua, los gallegos tienen tal, pues deben hablar y se les debe permitir la expresión en su lengua en todos los aspectos que quieran. Lo que sí hay una cuestión importante que nos afecta a nosotros en la no firma del decreto, o sea, que ha quedado fuera de lo que se ha aprobado, que es las
actualización de las transferencias a cuenta de los presupuestos de los anticipos a las comunidades autónomas. Esa no aprobación de ese elemento de las actualizaciones de los anticipos a cuenta a las diferentes comunidades autónomas, los anticipos a las diferentes comunidades autónomas, Vamos, que se ha quitado del decreto. va a costar dinero. Por ejemplo, a Cataluña le cuesta 2.000 millones de euros, a Andalucía le cuesta 1.800 millones de euros, a Extremadura le cuesta 300 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que mientras este dinero no llegue, habrá problemas de liquidez y habrá que recurrir al endeudamiento, lo cual, digamos que encarece la cuestión a los extremeños, ¿no? La no firma de ese punto de actualización de los anticipos se ha sacado del a las decreto comunidades que en principio autónomas. iba, ¿no? Sí, porque también hay otra cuestión que se ha sacado que exige Puigdemont, y es el negocio de, o sea, la deuda y el tipo, el porcentaje de deuda y el porcentaje de déficit al que pueden llegar las comunidades autónomas, ¿eh? Porque ahora hay unos porcentajes que se le permite hasta una cantidad, no sé cuánto es, no quiero decir cantidades porque no lo sé, pero sé que hay unos porcentajes que se impone a las comunidades autónomas en la cuestión de su deuda y en la cuestión de su déficit. Y eso se ha sacado fuera también de la firma para negociarlo independientemente, porque lo ha exigido Puigdemont. O sea que... Miguel. Yo rápidamente decir, para dejar rápidamente el tema del idioma, yo es verdad que sí, el pueblo catalán tiene su idioma, un idioma cooficial ahí en Cataluña, y es verdad que deberían decirlo, pero claro, a mí lo que me preocupa es que los partidos independentistas están empleando el idioma como un elemento para separarnos para reafirmar su idea independentista, lo que a mí me da mucha pena, porque al final es verdad que por culpa de algunos de estos políticos hay gente que le coge el verdadero asco a los catalanes y a los vascos, y cuando les escucha hablar su lengua como que les da rabia escucharla, y no debería ser así. O sea, son lenguas que son españolas y al final es verdad, es lo que a mí me da pena de todo este asunto, ¿no? Que se instrumentalice políticamente algo como el idioma, que es algo cultural. Creo que es cultura, está arraigado en el pueblo catalán. Entonces lo que a mí, eso es lo que me da mucha rabia, ¿no? Dicho esto, lo del PP creo que han hecho un poco papelón, la verdad. O sea, aquí se demuestra también un poco pues, el pelaje que tiene la política en nuestro país. O sea, han estado criticando hasta esta extenuación al presidente del gobierno por los pactos que están haciendo, y ahora, en cuanto han visto seguramente que muchos de sus votantes son pensionistas, ya se han asustado un poco, le han visto las orejas al lobo, y ya ahora sí han votado a este decreto, a pesar de que, por ejemplo, el PP vasco está muy cabreado porque hay un palacete en París. En París se los van a dar al PNV. Entonces, ha habido incluso tensiones, me consta, internas en el propio partido, y es todo, creo que por eso, al final habrán hecho un estudio y habrán visto eso, que los pensionistas deben ser una de los grandes grupos votantes del Partido Popular. Más de 9 millones de pensionistas. Pues 9 millones. Total, nada. Una cuarta parte. Pero una cuarta parte del electorado. Lo del palacete, Miguel, fue muy rápido, que tenemos que terminar. Utilizado, Juan. Era la sede del gobierno vasco en la clandestinidad. Cuando fueron expulsados, cuando se fueron de España. Sí. O sea que ya tiene una historia ese palacete, ¿no? Nos vamos, señores. Ya hablaremos de palacetes. A ustedes, agradecerles como siempre. No los tenemos. Nosotros el Palacio de la China. El Palacio de la China tenemos aquí al lado, por cierto. Y que ya de palacio va a quedar poco, porque se va a convertir en discoteca. Así que... Sí. Pues señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención, su fidelidad, y emplazarles a una nueva edición de La Picota ya el próximo lunes, porque mañana lo tenemos. Como siempre, agradecer a nuestros picoteros su análisis. Miguel, que tengas una buena semana, disfrutes del fin de semana, lo mismo te deseo. Juan, gracias. Y a ustedes, emplazarles de nuevo a esa cita en torno a las 10 menos 25 de la noche en la TDT, en la televisión, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Así que hasta entonces, buenas noches y no dejen de ser felices.